lógico, era lógico. Bueno, muy bien. Y como te habíamos anticipado, para hablar de actualidad, tenemos hoy una invitada especial, Virginia Priano, periodista, corresponsal de TN, la cadena TN en Italia. Ya está con nosotros, vamos a saludarla directamente desde aquí, desde Rosario, desde la UOPS, para hablar de la situación epidemiológica en Italia, el coronavirus. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes. Un gusto Bueno, ahí en estamos. hablar. Ahí te estamos viendo, qué alegría. ¿Ahí me ven? Sí, Ahí, perfecto. excelente. Bueno, Se mueve compartiendo. un poco, pero bueno, vamos a ver cómo Perfecto, hacer lo posible perfecto. para que funcione Mientras no bien. sea un sismo, está todo bien. Bueno, Virginia, nosotros te queríamos consultar como primera pregunta, ¿cómo está la situación epidemiológica del coronavirus? Mira, la verdad que está complicado. Ustedes saben que se habla de esta cuarta ola Ujú, de sí. coronavirus en Europa. En Italia no está tan complicado como otros países de Ujú, Europa, pero sí los números van subiendo. En el día de ayer ya se detectó el primer caso de esta nueva cepa, Omicron, que ya está dando vueltas por Europa. Se sabe que una vez que se encuentra un caso, bueno, después ya es bastante difícil frenar el ujú, ingreso de estas nuevas cepas, la cual ahora no se sabe mucho, no se sabe si qué va a pasar con la vacuna, porque la persona que fue contagiada en el caso de Italia es una persona que está vacunada con las 2 dosis de la vacuna, con lo cual esto genera como todas estas dudas. En el caso de Italia, en algunos casos, por ejemplo, como Milán, yo vivo en Milán, ujú, desde el sábado es obligatorio de vuelta el uso del tapabocas en los lugares al aire libre, como una medida porque hay mucha gente en la calle, llegó el invierno, hace mucho frío, entonces como se sabe que en esta época cercana a la Navidad la gente empieza a salir a comprar y es más difícil controlar la distancia y estas medidas, entonces volvió a ser obligatorio el uso del barbijo, con lo cual Europa vuelve a estar otra vez complicada en esta época cercana a la Navidad. No se sabe si va a haber nuevos cierres o restricciones. ujú. En el caso de Italia puntualmente, el gobierno lo que quiere es que la gente se siga vacunando y empezar a acelerar las terceras dosis de las vacunas para quienes ya se le empieza a vencer, digamos, el ciclo de la vacuna. Ujú. Ya hay una gran cantidad de gente, hay más de 5 millones de italianos que ya pasaron por la tercera dosis y hay muchísima gente que está empezando a reservar para la tercera dosis de la vacuna. Vale. Bien. Buenas tardes, Virginia. Alejandro te habla, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Qué alegría compartir. Bueno, respecto de la vacuna, nosotros acá estamos viviendo ya un ciclo de inicio de la tercera dosis de la vacunación en algunos grupos, pero también hay algún tipo de controversia todavía respecto de la obligatoriedad de la vacuna, la implementación de los pasaportes verdes o los Green Pass. Y bueno, en este caso, digamos, ante la aparición de una nueva cepa, incluso en gente vacunada, vuelve a tomar fuerza un poquito esta visión que tiene un grupo importante de personas, digamos, de qué valor tiene realmente la vacuna y, bueno, estas discusiones que se han dado. ¿Cómo se vive esta situación ahí en Italia? Mira, en Italia la vacuna no es obligatoria para la gran parte de la población. Italia, recordemos que fue el primer país que sí fue obligatoria la vacuna para quienes trabajan en el sistema de salud, Ujú. médicos, enfermeras, odontólogos, sí fue obligatorio en ese momento. Y después para tanto docentes como las fuerzas policiales, digamos, policías, gendarmería, militares, bueno, para todo este grupo sí fue obligatoria la vacuna y va a ser obligatoria la tercera dosis de la vacuna, por ejemplo, a partir del 15 de diciembre. Para el resto de la población no es obligatoria, pero sí, recordemos para la gente que no sabe, no se acuerda, que en Italia, desde el 15 de octubre, para que te den, digamos, para acceder a la mayoría de los lugares, es obligatorio este Green Pass, este pasaporte verde, el que vos Ujú. decías, Ujú. pasaporte sanitario, y que solamente te lo dan en el caso que estés vacunado o que te hayas recuperado el coronavirus, y si no hay que someterse a un hisopado cada 48 horas, con lo cual eso hizo que mucha gente Claro. se tenga que vacunar a pesar de no estar de acuerdo. Ujú. En el caso de que decís, bueno, sí, ¿qué pasa ahora con estos nuevos contagios, si la vacuna sirve o no sirve? En realidad en Italia lo que muestran los números es que la gente se sigue contagiando, sí, pero lo que ha bajado mucho es la cantidad de muertes. Bien. Entonces, hoy estamos hablando de un número de contagiados que si bien sigue aumentando todos los días, y los muertos también. Italia tiene un promedio más o menos hoy, a veces son 50 muertos, a veces hay 80, 90, Ujú. pero está muy lejos de los 1000
que Que a hubo en veces algún había momento, 24 horas en la época más complicada del coronavirus. Entonces, lo que el gobierno está diciendo es que, según datos siempre del gobierno, es que hoy de las personas que están internadas, por ejemplo, en terapia intensiva, se dice que de 8 personas, 7 no están vacunados de los que están internados en terapia intensiva. Ahí está. Entonces, lo que están diciendo es que lo que baja mucho es la mortalidad, no Bien. así el contagio. Bien, incluso vos sabés que el punto principal, me parece a mí, de discordia, sigue siendo el carácter experimental de la vacuna, a pesar de estar aprobada por los gobiernos, y por supuesto la falta de visión a largo plazo, porque no pasó tiempo. Es la única, digamos, la única condición, digamos, que no sabemos cómo va. Nos vamos a enterar, digamos, quizás dentro de 5 o 10 años, algún otro tipo de efecto a largo plazo que a lo mejor ahora no lo estamos viendo. Sí estamos viendo el beneficio quizás que recalcabas vos, que es, digamos, un poco bajar la mortalidad, bajar la morbilidad, digamos, de la enfermedad en algunos pacientes. Ahora otra pregunta, Virginia. Te quería preguntar cómo se vivió el proceso electoral argentino en Italia, digamos. ¿Cómo lo vivieron? Mira, la verdad es que no se le dio demasiada trascendencia. Ujú. En el caso de Italia, recordemos que la votación en el exterior para los argentinos que residen en el exterior no es obligatoria, a diferencia de lo que pasa en Argentina. Entonces, bueno, eso hace que, digamos, el porcentaje de votación sea mucho más bajo, porque, bueno, justamente no es obligatorio, y además la gente tiene que votar en los consulados o en las embajadas. Claro. En el caso de Italia había solamente 2 lugares para votar, en Milán y en Roma. Eso hace mucho más difícil, porque ustedes piensen que la gente se tiene que trasladar desde otra región, otra provincia, solamente para ir a votar. Con lo cual, en el caso de Milán, fue muy bajo el índice de votación, hubo más o menos 340 personas más o menos que votaron, de más de los 22.000 argentinos que estaban habilitados para votar en Italia, porque no es que todos los argentinos que viven en Italia o en el exterior pueden votar, son aquellos Claro. que hayan cambiado en su documento El domicilio. el domicilio. Entonces, lo que mucha gente, muchos argentinos que viven en Italia, lo que estaban reclamando es que la votación vuelva a ser como era antes, que uno podía votar por correo, entonces la gente no tenía que trasladarse, porque ustedes piensen que Claro. ese domingo de frío, de lluvia, la gente tenía que tomarse un tren, un colectivo, venir en auto a Milán o a Roma solamente para votar. Claro. Bien. Entonces, la verdad que el porcentaje de votación fue sumamente bajo, que no es lo mismo que pasó en otros países como España o Estados Unidos, que fue mucho más alto. Acá me llega un mensaje de Marcelo, que nos está escuchando, nos está viendo a través de nuestras redes sociales, y pregunta si se sabe algo respecto de la vacuna, si cubre esta nueva cepa, que se sabe poco en realidad de la nueva cepa, pero ¿la Sí. vacuna cubriría la infección por esta nueva cepa? No se sabe nada, Ujú. por lo menos las declaraciones en Italia hasta el día de ayer pidieron esperar hasta 2 semanas como la franja de tiempo para poder realmente tener afirmar algo. Por ahora son puras hipótesis. Hay mucha gente que dice que esta nueva cepa es más contagiosa, hay más mutaciones. Desde el lado, por lo menos de Italia, tanto Pfizer, Moderna, los diferentes laboratorios, por ahora han pedido como esta cautela de 2 semanas para ver efectivamente qué pasa con la vacuna y esta nueva cepa. Lo único que se sabe hasta ahora es que la persona, por ejemplo, en el caso de Italia, yo repito, estaba vacunada con el ciclo de vacunación completa. En declaraciones que el paciente, que ahora se le llama el paciente cero de esta nueva cepa, dio al Corriere della Sera, él dijo: los síntomas que tengo son muy leves y agradezco estar vacunado. Bien. Diciendo, bueno, tal vez bajan los síntomas de los efectos del coronavirus. Bien, perfecto. Señor Trapa va a hacer una pregunta acá a Bueno, nuestro buenas compañero. tardes, Virginia, buenas noches allá en Italia ya. Buenas tardes. La pregunta mía va de acá en la Argentina llegan noticias de otros países como más Alemania, Austria, donde se endureció mucho el tema de la cuarentena, volvieron a cerrar muchas cosas. De hecho, en Alemania se vio este fin de semana algunos partidos de la liga sin público ya otra vez. ¿Cómo está esta situación en Italia? O sea, ¿se vislumbra algo parecido o van con más cautela? Mira, en Italia todavía no hay cierres, como el caso, como bien vos contabas, Alemania, Austria, pero sí lo que se espera es que a partir del 6 de diciembre, si falta muy poquito, la semana próxima, se va a implementar lo que llaman ahora el Super Green Pass. ¿Qué significa?
este pasaporte sanitario verde del que veníamos hablando, que hoy te lo dan si te vacunaste, si tuviste coronavirus, o también cuando te sometes a un hisopado, a un testeo, solamente se lo van a dar a las personas que estén vacunadas o estén recuperadas de coronavirus. Es decir, en concreto, en Italia, a partir del 6 de diciembre, una persona que no esté vacunada no va a poder entrar a un restaurante, a un bar, ir a un concierto, a un teatro, a un cine. Nada de eso va a estar permitido si uno no está vacunado o está dado de alta del coronavirus. Con lo cual, no va a haber cierres, pero se está viendo, digamos, el primer ministro italiano lo dijo, va a haber una vida normal o libertad solamente para los que estén vacunados. Por eso la estrategia del gobierno italiano es justamente la vacunación. ¿Qué frase es esa? Sí, una frase fuerte porque es un gobierno que... Controvertida. De hecho, sí, por eso de hecho hoy piensen que en Italia tiene casi el 85% de la población con la vacuna, con el ciclo completo de vacunación. Y hay más o menos 6 millones de italianos no vacunados. O sea, es un número bajo en proporción de la cantidad de habitantes. O sea, Italia tiene un porcentaje, creo que si no me equivoco, luego de España, es el país en Europa con el mayor índice de porcentaje de vacunación, pero vuelve al mismo punto. No es porque la gente se quiera vacunar, sino porque han restringido básicamente la vida. Hoy recordemos, no me quiero extender, pero para que ustedes sepan, para ir a trabajar en Italia, sea en el sector público como en el privado, es obligatorio el Green Pass, el pasaporte verde. Y si no, los trabajadores no reciben el sueldo. Mira vos. Bueno, acá tenemos una de las últimas preguntas. Agradecemos tu tiempo, tu predisposición. Está el señor Manu Justi con nosotros. Manu. ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o por lo menos acá en la Argentina. Te quería preguntar más que nada, ¿cuánta cantidad, si se puede decir, si tenés alguna estadística de la cantidad de, fallecidos, si puedo decir que hay hasta ahora en Italia, aproximadamente, desde que comenzó la pandemia, o por lo menos hasta acá? Mira, hasta el último número me pueden fallar más o menos. No importa. Eran arriba de 150.000 los fallecidos totales en Italia por coronavirus. Bien. Hasta el último número. Hoy, los números, como yo les contaba, hay un promedio, por ejemplo, el día sábado fueron más de 90, pero ayer domingo fueron más o menos 40, 45, o sea, es un número que sube y baja, pero hoy se mantiene de abajo de 100, más o menos, digamos, cada día. Lo que sí, Italia no tuvo todavía en casi 2 años, no tuvo ningún día de muerte cero, digamos, por coronavirus. Perdón. O sea, desde el 24 de febrero, que es cuando se cuenta en Italia, hasta hoy, digamos, el país tiene todos los días muertos todavía por coronavirus. Perdón, Virginia, se me ocurrió recién una cosita cortita. De esos muertos que hay constantemente en Italia, que no bajan de 100, ¿se sabe si la mayoría son del grupo de los no vacunados o hay alguno de los vacunados también? Ahora son, en gran parte, son personas no vacunadas, pero no es el 100%. ¿Y de alguna edad en particular? Mira, en realidad lo interesante, lo que sí te puedo decir, porque no quiero decir algo